es que la inteligencia artificial beneficia mucho más a la gente que es buena ideando y beneficia menos, incluso, no sé si la palabra es perjudicar, pero de alguna manera iguala a otros con ello, a los que han invertido mucho en la técnica. Ahora eso puede ser más sofisticado porque puede ser grabado, porque si tu hijo tiene un TikTok o tiene un YouTube, pueden grabar la voz, enseñarle a una IA, hablar como tu hijo, y tu hijo de voz te manda un mensaje de audio. Eso es muy creíble. Qué arriesgado está mi trabajo, digo mi trabajo en general, la profesión de cualquier persona, frente a la inteligencia artificial hoy en día. Aquí la mala noticia para los que dicen que la IA tiene un crecimiento exponencial es que muchos sistemas tienen un crecimiento exponencial al principio, pero llega un momento en que tocan un techo. Y hasta las grandes esferas. ¿Crees que realmente las legislaciones que se van a hacer serán objetivas o serán pensadas para beneficiar a un grupo, a un gobierno, a otro o como sea? Hay un montón de escenarios, ¿no? Pero a la vez, ¿cuánto toleras tú que una máquina que en algún caso va a fallar o va a verse involucrada en un fallo, aunque no sea absolutamente asimilable, pero hasta qué punto vamos a tolerar la primera máquina que sea un anciano, una anciana, un niño, una niña por delante? ¿Algún tip práctico para que una persona no sea víctima de algún delito causado por la inteligencia artificial? Algo práctico que pueda hacer cualquier persona. Muy buenas, bienvenidos amigos y amigas. Hoy vamos a hablar del tema, o por lo menos de uno de los temas más candentes que se ha hablado en los últimos días, y es la famosa inteligencia artificial. ¿Qué es la inteligencia artificial exactamente? ¿Va a quitarme el trabajo? ¿Cómo puedo convivir con ella? ¿Cómo puedo sobrevivir en un mundo con inteligencia artificial? Etcétera, etcétera. Todo eso y mucho más vamos a hablar de ello con uno de los mayores expertos de inteligencia artificial que yo he conocido y que existe en este país. Es un referente con su podcast Menos Estocásticos, es un referente con todas las publicaciones en Instagram, en LinkedIn, las actualizaciones que va poniendo. Hoy nos acompaña el único e inigualable Antonio Ortiz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Espe, encantado de estar aquí. Me has asustado porque en Instagram solo pongo fotos de comida y digo... Bueno, hay algunos que convivimos mucho en Instagram, vivimos en las dos partes, a caballo entre Instagram y LinkedIn y nos liamos. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado tu día? ¿Cómo ha estado tu semana? ¿Todo bien? Muy bien, y además con esto de la inteligencia artificial parece que en el último año y medio no te aburres. Es verdad, siempre hay cosas nuevas, Sí, ¿no? sí. Es que claro, además con los podcasts tenemos un problema porque grabamos hoy un poco calentitos de las noticias del último día y claro, cuando esto se distribuye, llega la gente, pues ha pasado un tiempo, se ha enfriado, hay otra gran cosa. Entonces es difícil hablar de lo último en inteligencia artificial cuando hacemos podcasting, ¿no? Vamos a intentar hablar mucho más en líneas generales, en lugar de ir a noticias más concretas para evitar precisamente eso que dices. Me gustaría empezar con la pregunta típica. ¿Qué es realmente la inteligencia artificial? Todo el mundo habla de ella. ¿Qué es? ¿Es pura ciencia? ¿Es magia? ¿Es el nombre del nuevo hijo adoptivo de Angelina Jolie? ¿Qué es exactamente la inteligencia artificial? Bueno, no me voy a enrollar mucho, pero ¿qué es inteligencia? Es casi una pregunta filosófica. Es decir, aquí hay desde definiciones como muy ligeras, con un umbral pequeño. Es decir, inteligencia es cualquier cosa que a un ente, a un organismo, a un agente, le mejora las posibilidades de vivir. Es decir, cualquier estratagema, cualquier cosa que haga que le ayude a eso. Desde ese punto de vista, hasta las bacterias tienen comportamiento inteligente. Hasta el virus, que no siquiera un ser vivo, tiene características y comportamientos que le hacen ser inteligentes moldeados por la evolución, ¿no? Claro, esa es como la definición de que la inteligencia es... Bueno, la definición menos exigente con la inteligencia y luego hay definiciones mucho más fuertes que hablan de las habilidades cognitivas más superiores, de la existencia de una conciencia de que uno tenga esa introspección y capacidad de analizarse a sí mismo y sea consciente de que uno es un ser pensante, que es un poco el mundo cartesiano, que habla de que la inteligencia es ese conjunto de cosas y que tiene que hablar con las habilidades más sofisticadas del homínido más sofisticado, que somos nosotros. Claro, cuando hablamos de inteligencia artificial y desde principios de la disciplina, tenemos también las dos pulsiones. Hay quienes dicen que cualquier característica que un sistema informático, un software, una computadora, un robot, pueda tener, que sea una de esas pequeñas cualidades que mejoran las posibilidades de un ser, ya es inteligente y por tanto la inteligencia artificial viene o está
en ese momento en que se reconoce una imagen, se distingue en una foto si hay un árbol o no lo hay, desde que se pasa de una voz a un texto, ¿sí? Todos esos pequeños elementos, todos esos pequeños comportamientos, ya se les considera inteligencia artificial. Y luego hay definiciones mucho más exigentes, análogas un poco a lo que hemos hablado antes, ¿no? Entonces, claro, inteligencia artificial también es un término ahora muy marketingiano, claro, en el que todo el mundo quiere decir tengo esto con inteligencia artificial, exactamente, ¿no? Pero casi siempre, en casi todas las circunstancias que nos lo vamos a cruzar, son en esas pequeñas habilidades menores o esos pequeños comportamientos que tenemos los seres vivos, pero que pueden ser pequeños avances y no tienen que ser necesariamente pues ese nivel humano cognitivo superior. Vamos a ir a atacar al turón. Después de esa definición que has dicho, ahora la gente dice, vale, pues la inteligencia artificial la reconocemos realizando pequeñas actividades, podamos decir, cognitivas, emulando el comportamiento humano, etcétera, etcétera. Vale, ¿hasta qué punto la inteligencia artificial puede dejar de ser una herramienta que me puede servir a mí para crecer profesionalmente, para ayudarme a automatizar pequeñas tareas, hasta pasar a ser un competidor directo? ¿Cómo de arriesgado está mi trabajo, digo mi trabajo en general, la profesión de cualquier persona, frente a la inteligencia artificial hoy en día? Bueno, es que esa es la pregunta del iba a decir del millón, pero habría que decir del billón, que sería de los americanos el trillón, ¿no? Es decir, ¿por qué ahora mismo hay tantísima inversión del capital riesgo y de las grandes corporaciones tecnológicas en inteligencia artificial? Porque se sospecha, se entiende, o se desea, o se es optimista, con que muchos trabajos del llamado cuello blanco van a ser automatizados / sustituidos. A día de hoy, con la tecnología tal como la tenemos en las manos, lo que tenemos con la inteligencia artificial, si me permite la expresión, es un becario más o menos listo, un becario más o menos tonto, que nos puede echar una mano. Es decir, una herramienta que no va a hacer el producto completo. Tú no puedes coger ahora mismo una IA y decirle, venga, plantéame un podcast en el que un chaval y un señor hablen de inteligencia artificial, discutan estos temas y quede todo súper chulo y sea un éxito. Que quede claro que el señor soy yo, ¿vale? Claro, entonces, y hay mucha gente que dice, bueno, como la IA actualmente no es capaz de hacer el producto completo, no vale nada. Sin embargo, la IA sí tiene un valor ahora mismo en algunos de los procesos que nosotros, algunos de esos pasos que nosotros necesitamos dar para hacer este programa. Pues la IA nos puede ayudar, y de hecho nos ha ayudado, a lo mejor, a resumir o a coger artículos que yo he escrito para tú hacerte una idea de qué temas he tocado. La IA me ha ayudado a mí, en el GPS del móvil, para llegar hasta aquí, en lugar de grabación, y encontrarme contigo. Entonces, ahora mismo, a día de hoy, esa es la realidad, yo creo que profesional para todo el mundo. La IA es una herramienta que en algunos procesos del trabajo te da un plus de productividad. Punto. Ahora, ¿cuál es la expectativa y esperanza de gran parte de la industria? La expectativa y la esperanza es que en realidad sea capaz de hacer un montón de tareas de estos profesionales del cuello blanco. Cuando hablamos de cuello blanco se diferencia siempre históricamente del cuello azul, porque el cuello azul era el que trabaja con sus manos, ¿no? El de la fábrica, el obrero. Lo curioso es que la inteligencia artificial actual, en vez de automatizar trabajos de físicos, está automatizando trabajo o pretende automatizar trabajos intelectuales. Sea como fuere, es decir, si consigues una sustitución o si consigues un aumento de la productividad, hay un impacto profesional y económico. Es decir, si tú con la inteligencia artificial, en vez de un podcast a la semana, eres capaz de grabar 10, de repente, como no se va a multiplicar por 10 la demanda de escucha de podcast de inteligencia artificial, eso no ocurre al mismo tiempo que tú aumentas tu productividad, pues hay menos sitio o pues hay menos espacio para que haya muchos podcasters de inteligencia artificial. Dicho de otro modo, que aunque no haya una sustitución completa, sí puede haber un impacto económico notable en las industrias. Y eso es algo que también tendríamos que anotar. Entonces, yo soy algo escéptico con que el gran desarrollo que se espera en los próximos, en inteligencia artificial, vamos a poner los próximos 3 años, difícil mojarse con esto. Claro, porque todo cambia tan rápido. Que son los agentes inteligentes y son esos sistemas que son capaces de hacer más de lo que tenemos las inteligencias artificiales de hoy. Las inteligencias artificiales de hoy son buenas siempre y cuando las tareas sean, 1, atómicas, es decir,
Mm. Le pides una cosa puntual y te la hace. Algo muy concreto. Exacto. Hazme esta foto, hazme esta imagen, hazme este texto, resúmeme, tradúceme, tráeme a este punto de Málaga. Vale. Una tarea en concreto. No son buenas en las tareas que son un conjunto de procesos diferentes o de tareas que en la empresa se le llama el workflow. Okay. Es decir, tú, por ejemplo, para escribir el guión del podcast, pues has tenido que hablar conmigo por teléfono, has repasado artículos, has estado atento a las últimas novedades, has reflexionado, etcétera. Es decir, ese conjunto de tareas que tú has tenido que hacer para hacer el guión del programa, hablar con gente, etcétera, ¿no? Claro, en ese workflow, la IA actual no es buena. No es capaz de hacer lo que es un conjunto de tareas dependientes unas de las otras con cierta flexibilidad y complejidad. ¿La tendencia es que llegue a serlo o no? Lo que se busca es que lo consiga hacer. Vale. Pero ahí entra la segunda variable Vale. de dónde es la inteligencia artificial ahora mismo usable, que es en tareas con cierta tolerancia al fallo. ¿Qué es lo que pasa tecnológicamente con las IAs actuales? Pues que cometen errores, se inventan cosas, en el argot del sector se llama alucinan, ¿no? Vale. Tienen alucinaciones, tienen invenciones, bueno, se equivocan. Sí. Claro, eso a la hora de generar una foto para un anuncio de Facebook, ¿no? Digamos que estamos en ese contexto, que tenga alguna aberración, algún fallo puntual, pues puede ser más o menos tolerable. Es decir, hay ambientes en los que podemos tolerar cierta pérdida de la calidad o de la precisión. Claro, en tareas que son críticas para una organización, para una empresa, sensibles con la información, tomar una decisión económica, estratégica, un consejo financiero de un asesor, cualquier tipo de esas tareas, claro, en eso, con una inteligencia artificial que es falible, que alucina, pues parece prudente no aventurarse demasiado. Por lo tanto, ahora mismo la IA es buena en tareas atómicas con tolerancia al fallo. Pero en la búsqueda que tenemos, como tiene la industria, mejor dicho, con los agentes inteligentes que sean capaces de hacer tareas con un workflow más complejo, es decir, que no sean atómicas, sino más elaboradas, y que además pueden entrar en tareas, es decir, se equivoquen tan poco o tengan menos errores que los humanos, que sería lo suficiente, como para que podamos darle más responsabilidades. Entonces, yo soy un poco escéptico de que esto lo consigan, porque tecnológicamente hasta ahora no han demostrado que lo pueden hacer. Y es muy complejo. Claro, es muy complejo. Y hace falta mucha inversión. He estado leyendo y es que Mark Zuckerberg ahora mismo está promocionando Meta como una empresa de inteligencia artificial. Sí. Y creo que va en línea de lo que dices, porque en Silicon Valley están obsesionados con hacer como una inteligencia artificial general, como que sea capaz de hacer todo. O sea, creo que va en línea de lo que tú estabas comentando antes, ¿no? Que quieren buscar algo que... Pero no sé hasta qué punto, no sé si quieren implementar, no sé si has visto la última película de Tom Cruise y tal, la última que justo va de esto, ¿no? Una inteligencia artificial que de pronto empieza a controlar todo, las bombas atómicas y los centrales nucleares, etcétera, etcétera. Empieza a controlar la información, saca información. No sé si es el objetivo, salvando la distancia del mundo siniestro y conspiranoico, no sé si ese es el objetivo, algo que sea capaz de tomar decisiones de manera autónoma, de poder controlar muchos ecosistemas a la vez. No sé si esa es la tendencia cuando hablan de crear una inteligencia artificial general, o el camino es otro. ¿Qué nos dirías? Bueno, es que abres un montón de melones, Espe. Bueno, la inteligencia artificial general es como un Eldorado, ¿no? Como una quimera a la que la industria señala con el dedo y que además... tiene algunos de los grandes gurús de la disciplina anticipando que va a pasar en un horizonte, cada uno te hace una predicción, ¿no? Pero pongamos en un horizonte de 10 años. Es un poco por donde andan los tiros. ¿Cómo sería esta inteligencia artificial general? Pues tendría al menos dos características, porque tampoco es que haya una definición canónica, sino que es un término en discusión. Una es que no sería específica, no sería una inteligencia artificial que hiciera una sola cosa, como el sistema que usamos para chatear. Solo predice textos, ¿no? Entonces parece que eso no es una inteligencia artificial general, sino que una general sería capaz de manejarse con el texto, pero a la vez podría crear imágenes, podría entender el vídeo, podría saber de matemática, ¿no? En definitiva, sería una inteligencia artificial en eso similar al humano, que es, digamos... Multifuncional. Vale. Total, que eso sería una característica, y la otra es que tendría el nivel humano. Es decir, tenemos muchos sistemas ahora mismo atómicos
muchos de los especializados son mejores que el humano en ciertas tareas. Ya sabemos que las máquinas van a ser mejores que nosotros en el cálculo. Claro. Y sabemos que van a ser mejores que nosotros jugando al ajedrez. Pero, claro, lo que queremos es que esa inteligencia artificial general no sea muy buena en una sola cosa, sino que en este multitask, en todas, nos equipare al nivel humano. Dicho esto, ¿a qué nivel de autonomía, control y alineación, perdón? Me ha asustado, dicho alienación, me ha asustado, digo. El subconsciente va traicionado. Sí, digo alienación, digo... Bueno, claro, vamos a conseguir con esto... Hombre, ahora mismo estamos tan lejísimos de esos escenarios que de momento nos sirven solo para especular de una manera muy teórica, ¿no? De hecho, fíjate, yo creo que vamos a tener una piedra de toque sobre cómo puede ir esto con los coches autónomos. Los coches autónomos son un buen ejemplo. Sí. Es decir, se lleva persiguiendo el coche autónomo más de una década, muchísimo tiempo. Quien está más avanzado puede ser Waymo, que era un spin-off de los laboratorios, aquellos locos que tenía Google. Y quizás por detrás puede ir un poco Tesla, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que décadas después la realidad sigue siendo demasiado compleja para el coche autónomo. Es decir, que en condiciones normales y habituales y convencionales se comporta bien, pero hay tantísimos casos extremos e impredecibles en los que el coche autónomo no es capaz de resolver al nivel de un humano. Y ahora mismo está circunscrito, pues, por ejemplo, a Ciudad de San Francisco. Intentas en un mapa muy controlado, con un cumplimiento de las normas bastante acotado, que eso funcione, y parece que Waymo por ahí está funcionando. Pero todavía el mundo real y completo es demasiado complicado para esta IA. Claro, ahí vamos a tener la parte técnica de hasta dónde puede llegar la IA, pero a la vez tenemos la parte ética relacionada con lo que tú planteas. Es decir, hasta qué punto vamos a dejar a los coches conducir solos, sustituyendo la conducción humana, sabiendo dos cosas. Una, que la conducción humana es bastante falible y que tenemos muchos accidentes, tenemos muchos muertos, conducimos estresados, conducimos borrachos, drogados, imprudentes, gilipollas perdidos. Es decir, hay un montón de escenarios, ¿no? Pero a la vez, ¿cuánto toleras tú que una máquina que en algún caso va a fallar o va a verse involucrada en un fallo, aunque no sea absolutamente asimilable, pero hasta qué punto vamos a tolerar la primera máquina que sea un anciano, una anciana, un niño, una niña por delante? ¿No? Es una buena pregunta. Pero si tú luego eres, tío, voy a ser ultra racionalista, voy a ser totalmente frío, voy a mirar los números, llegará un momento, yo creo, y no estaremos muy lejos, en que veamos, oye, las máquinas conducen un poco mejor que los humanos. Va a haber accidentes y va a haber muertos todavía, pero serán menos. Vale. ¿Prohibimos conducir a los humanos, Espe? Esa es la gran pregunta. Claro. Esa es la gran pregunta. Entonces, como la tecnología y la decisión racional estarán ahí, pero estarán inmersos dentro de un debate social mucho más emocional y en el que además los conductores profesionales estarán a la contra. Mediáticamente es posible que se agranden o se magnifiquen ciertos escenarios y que estaremos dependiendo del momento de cómo optimistas o pesimistas estemos. Entonces, porque el cambio tecnológico siempre está inmerso en las dinámicas sociales e ideológicas del momento. Entonces, yo creo que va a ser una buena piedra de toque para ver cómo las sociedades decidimos y elegimos qué grado de espacio y de decisión y de control dejamos a sistemas y cuánto dejamos a los seres humanos. Además, con una variable más. Perdona que me enrollo mucho, No, pero adelante, no, sí me encanta. la variable más es que estos sistemas son poco transparentes. ¿A qué te refieres con poco transparente exactamente? O en largo que no se sabe mucho cómo están hechos, no se sabe mucho del backend, ¿no? Cómo están hechos por detrás o algo así. Bueno, yo creo que eso pasa en algunos y en otros no. Y otros que tienen poca trazabilidad. ¿Me explico? Ah, vale. Ok. ¿No? Que es la manera clásica de hacer un sistema informático era decir, bueno, esto funciona de una manera, este problema del mundo real funciona de una manera, yo me sé las reglas de cómo funciona y por lo tanto codifico esas reglas en el software. Vale. Entonces, lo sé absolutamente todo, porque yo he dicho las reglas son estas y las escribo en un lenguaje software para que la máquina las ejecute. Como si voy a hacer un videojuego del parchís. Me sé perfectamente la regla del parchís y me lo llevo. Vale. ¿En dónde está brillando la IA? En problemas en los que la función, la regla, ¿no? ese mecanismo de cómo funciona la cosa, sí.
es muy difícil de establecer. Vale. El lenguaje. Tú el lenguaje tiene tantos recovecos, tanta flexibilidad, tantas autorreferencias, tanta polisemia. Es decir, el lenguaje es un problema tan complejo que históricamente se intentó codificar en reglas y se codificaron miles, decenas de miles y cientos de miles de reglas en sistemas que no fueron a ninguna parte. ¿Por qué? Porque es tan complejísimo que no conseguimos aprenderlo y meterlo en una máquina por la vía tradicional del software, que es, lo insisto, me sé las reglas, las codifico y las pongo en un programa. Claro, la IA actual lo que hace es decir, le doy toneladas de datos al sistema para que aprenda y que él infiera las reglas, infiera cómo funciona. En vez de ser de arriba abajo, me sé las reglas y a partir de ahí se lo enseño a la máquina y ahí tenemos todos los casos de uso, es de abajo de arriba. Yo tengo los casos de uso porque tengo libros, tengo la Wikipedia, artículos de prensa, ¿no? Todo eso lo tengo en el dataset, en los datos con que entreno la inteligencia artificial y tengo una manera en que la IA puede aprender, que es inferir. A partir de todos estos ejemplos, infiere tú las reglas, infiere los mecanismos. Pero esas reglas no quedan escritas en ningún lugar. No hay ningún sitio donde se establezca exactamente, concretamente, sino que están distribuidas lo que se llama los pesos de las redes neuronales. Es como, salvando mucho la distancia, una analogía de cómo el conocimiento puede estar en nuestro cerebro. En nuestro cerebro no hay una regla de que solo va con tilde en este caso, ¿no? Tú no puedes encontrar la neurona y la sinapsis donde está eso puesto. Está distribuido en el conocimiento que tenemos nosotros del lenguaje, ¿no? Con las redes neuronales actuales, que son enormes, complejas, tienen decenas y decenas de capas, no está explicitado en ningún lugar cómo aprendió a tomar esta decisión el coche en el ceda al paso, el chatbot para responderte de esta manera o el sistema que crea imágenes para dibujar de esta otra forma. No hay una forma de decir sé exactamente por qué se ha tomado esta decisión. Ese es el gran misterio, ¿no? Porque las redes neuronales son como un modelo de caja negra. O sea, sabes el input y el output, pero no sabes muy bien cómo está hecho por dentro. Y eso, los pesos que tú comentabas, yo a veces tengo la sensación de que es como un peligro porque... a ver, no sé cómo lo digo. O sea, esto es como, entra una información por este micrófono y digamos que esta parte de aquí es un nodo. Entonces, cuando entra la información aquí, toda la información que ya tiene ese nodo, o todo el valor que tiene ese nodo, la información lo lleva. Cuando pasa por el otro, se vuelve a cargar más. No sé cómo explicarlo, pero nos entendemos, ¿no? Y, claro, ¿cómo se va procesando? ¿Hasta qué punto es fiable esa información? Es decir... Si un programador o un data scientist crea una red neuronal que por ejemplo, para el tema de ChatGPT y todas las que están en OpenAI han sido millones de redes neuronales muy bien hechas, muy bien sofisticadas y demás. Pero no se sabe cómo realmente, como tú dices, cómo se procesa esa información que pasa por ellas por dentro. ¿Por qué nos fiamos tanto de la inteligencia artificial, Antonio? ¿Por qué nos fiamos tanto de la inteligencia artificial? Yo sé que el resultado de las redes neuronales se puede medir por datos, se puede ver que es más preciso, se puede entrenar, etcétera, etcétera. Pero si hay un misterio ahí dentro... Sí. ¿Por qué nos genera tanta tranquilidad la inteligencia artificial y por qué nos fiamos de que pongo algo y lo que pone ChatGPT me fío como si fuera un dogma religioso en la Edad Media? ¿Cómo es eso? Bueno, porque yo creo que pasan varias cosas, ¿no? Una es que ahora mismo estamos todavía alucinando en otro sentido, ¿no? Si yo, por ejemplo, sacara el móvil, pusiera ChatGPT y lo pusiera aquí en el modo de voz que tiene, que tú le hablas con la voz, él te responde con la voz. Claro, esto es una cosa sorprendente porque el ser humano hemos conseguido que una piedra de silicio hable. Es decir, es algo. Claro, esto... realmente es sorprendente. Si tú lo dices, mira, claro, he conseguido que las piedras hablen, ¿no? Pues lo hemos conseguido. Eres un dios en la prehistoria. Te adoran. Y yo creo que, fíjate, vamos a tener dos pulsiones. Una yo creo que la identificas tú perfectamente, que es que nosotros evolutivamente y como seres humanos tendremos a establecer confianza en quien me habla y me creo lo que veo. Claro. Es decir, ahora nuestra relación con la realidad se basa un poco en eso. Entonces, claro, a lo mejor lo que puede ser muy retador para nosotros, como sociedad, quizás, ¿no? Es desarrollar un poco anticuerpos contra esta inercia o esta tendencia natural. Es decir, tenemos que desarrollar una cierta desconfianza sobre lo que vemos, al menos en lo virtual, y tenemos que elevar también esa desconfianza hacia la capacidad de persuasión de
los sistemas de texto o de voz como ChatGPT. ¿Por qué? Porque estos sistemas tienen una peculiaridad, que es que están programados y diseñados para responder, ¿no? Para seguir... si vamos a las tripas de la tecnología, predicen cuál puede ser la siguiente palabra. Bueno, técnicamente sería el siguiente token, pero para entendernos, la siguiente palabra... la siguiente palabra dentro de una conversación. Entonces, tienen el problema de que factualmente pueden cometer los errores que antes dijimos, pero además que no saben cuando no saben, ni saben cuando saben. Es decir, ellos simplemente reproducen palabras y te las van lanzando, ¿no? Exacto. Entonces tenemos ese problema, creo yo, que de necesidad de desarrollar cierta desconfianza, pero a la vez yo creo que hay una reacción virulenta también contra la inteligencia artificial y en algunos casos está justificado. Yo soy optimista, yo tiendo a ser pro desarrollo tecnológico y todas estas cosas, pero fíjate, si hay modelos, como tú llamas, de caja negra, en los que no entiendo por qué se toma una decisión y me afectan personalmente, y me afectan personalmente para mal, entonces, claro, en ese momento me voy a cabrear. Claro. Imagínate que no te da un empleo o un sistema basado en inteligencia artificial, pero que no es capaz de decirte por qué no te da un empleo. Claro. O no te da una ayuda social. O tus hijos no entran en el colegio. Entonces, en todos esos escenarios, lo que los ciudadanos exigimos es una explicación. Sí. Y creo que la solución va a ser que en todos esos escenarios no vamos a tolerar la inteligencia artificial. Claro. No lo vamos a tolerar porque la gente va a rechazar que funcione bien o funcione mal la IA si no puedes dar una explicación concreta. Oye, porque mira, la nota de corte era esta, te has quedado fuera, lo siento mucho. O porque en la oferta de empleo pedíamos justo esta formación y tú tienes otra. Sí, te pueden dar un argumento que te puede sentar mejor o peor, pero es un argumento. Claro. Pero en los sistemas de inteligencia artificial que no son capaces de ser autoexplicativos y decirte esta decisión está tomada por estos motivos, yo creo que esos sistemas no van a entrar en entornos de esta sensibilidad, creo yo. Claro, entonces, y siempre, como tú dices, habrá sectores en los que se necesita de la mano humana. Es decir, como el ejemplo que has puesto antes de la nota de corte. O sea, imagínate que un chaval se queda fuera porque no cumplía la nota de corte. Pero oye, pero yo luego también hice una entrevista con el personal y en la convocatoria ponían que no solo importaba la nota, me lo estoy inventando, ¿vale? Y que importaban otra serie de cualidades. Mira, yo he hecho esto, he colaborado con esta ONG, he hecho esto, lidero este proyecto en el barrio. Todas esas cosas no cuentan. Sí. O sea, para ese tipo de aspectos no se sabe cómo la inteligencia artificial puede... Porque la inteligencia artificial lo que hace es, lo que tú mencionabas, los tokens y tal, al final traduce, coge unos valores, las letras, las transforma en bits o bytes y tal, y las traduce y todo eso, pero aspectos que son muy humanos, muy de emociones. ¿Cómo se cuantifica eso? Claro. Esa es la gran... ¿Tú crees que se llegará a ese punto de poder cuantificarlo y que pueda ser interpretable por la inteligencia artificial? Qué buena pregunta. Fíjate, ahora mismo tenemos dos entornos diferentes. Fíjate, el entorno público en el acceso al empleo público es mucho más algorítmico. Intenta objetivizar las cosas diciendo, le voy a dar una puntuación y está todo súper tipificado. ¿Y por qué? Porque el principio justo de hacerlo tan algorítmico, estas son las notas en el examen, estos son los méritos que reconozco, así se certifican, estos son los puntos. Y no tiene tanto de entrevista personal, tiene más de concurso estricto, ¿no? Porque intentan no discriminar. En una entrevista entra una cosa que es el sesgo humano. Porque estamos hablando, la IA puede tener sesgos, puede favorecer según los datos de entrenamiento, es un debate muy interesante que se puede tener, ¿no? Y es verdad, dependiendo de los datos. Vamos, los sesgos algorítmicos, eso. Claro, en la búsqueda de empleo se ve perfectamente. Si tú eres, por ejemplo, La Sexta, ¿no? Por un ejemplo, ¿no? Vale. La Sexta, eres de los recursos humanos de La Sexta. Vale. Y tienes esta idea brillante, dices, bueno, como tengo tantísimos estudiantes de periodismo que quieren trabajar aquí, voy a usar una IA que me ayude a discriminar, porque no puedo entrevistar a 10.000 currículum que me dan al año. Entonces, voy a decir a la IA, dame los 100 que mejor encajarían, porque este año contrato 20, pero voy a entrevistar a 100, para que tener una fase también de feeling humano. Pero el problema de los de recursos humanos es discriminar de los 10.000 a los 100. Y para eso, pues usan tecnología. Claro, entonces, ¿cómo entreno una IA en La Sexta para eso? Pues diría, voy a usar todos los profesionales buenos que tengo en La Sexta y voy a ver cómo es su currículum, ¿no? Cojo Ana Pastor, pum, este es el currículum, y se lo meto a entrenar a la IA. El follonero, pum, se lo meto a la IA.
los de informativos, los de deportes, todo. Todos. Y tienes todos los datos de los profesionales. Y dices, claro, como son buenos profesionales, búscame gente que formativamente sea similar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Está todo bien hecho, ¿no? Está todo bien pensado, no hay ningún problema ético, simplemente una ayuda tecnológica. ¿Qué es lo que pasa? Que empiezan a llegar candidatos, y sistemáticamente la IA discrimina a todos los nacidos en Latinoamérica. La IA discrimina sistemáticamente a todos los que han estudiado en una universidad extranjera. ¿Por qué? La IA, ¿por qué? Porque has partido de un dataset con un sesgo. Exactamente. Se ve claro. Sí. Y tú dices, mira, con toda la buena intención, sin ningún deseo de la sexta, de ser discriminatoria, pero fíjate, en el proceso no nos hemos dado cuenta de que ya hay una autoselección del profesional que ya trabaja aquí, que por razones históricas, pues lógicamente está mucho más, es mucho más madrileño, por ejemplo, porque la empresa está allí, es mucho más español, porque tiene más tendencia a contratar gente del país, etcétera, etcétera, etcétera. Y puedes tener sesgo en los datasets por género, por preferencias. Puedes tener, según el problema, un montón de sesgo. Entonces, claro, ¿a dónde íbamos? Que las IAs en los procesos formativos pueden tener este conjunto de discriminaciones y no descubrirlo hasta más tarde. Claro. Amazon tuvo un sistema, una problemática de este tipo. Lo detectaron y dieron marcha atrás. Pero, dicho esto, la IA puede tener ese problema de los sesgos. Pero los que sabemos que tenemos sesgos y lo sabemos a ciencia cierta somos los humanos. Entonces, en ese proceso de la entrevista, del feeling, de cómo te veo, de cómo veo tu encaje cultural en la organización, de cómo son tus aptitudes y tus actitudes, ¿no? En ese momento, un buen profesional intenta abstraerse de su sesgo y captar todo eso bien, pero la mayoría de los profesionales sufrimos y padecemos los sesgos personales, ¿no? Total. A mí un tío que se llama Manolo me quitó una novia, pues todos los Manolos... a la canción de los hombres que devuélveme a mi chica. De todo eso. Esto que dices es muy, muy interesante y es un punto que no quería dejar pasar. Porque nos hemos ido un poco a un nivel, voy a bajar un poco el nivel y vamos a ir a algo que usa mucho más la gente. Porque al final la experiencia de una entrevista de trabajo está disponible solo para miembros activos o que están entrando a ser activos en la sociedad. Voy a ir directamente a ChatGPT, que es como que lo usa todo el mundo, desde el del instituto hasta el profesional de primer nivel. Claro. Hay una crítica que se está haciendo actualmente, lo típico, ¿no? Hay gente que hace TFGs con ChatGPT, gente que resuelve ejercicios con ChatGPT, gente que hace todo con todas esas inteligencias artificiales generativas, ¿no? Enfocadas en esas LLMs. Ahora, en tu opinión, ¿qué impacto está teniendo el uso de, no sé si decir excesivo, de ChatGPT, por ejemplo, en entornos educativos? ¿Tú crees que realmente a un alumno le beneficia usar ChatGPT para hacer un trabajo, para prepararse un TFG o para hacer lo que sea? Y segunda parte de la pregunta, ¿por qué crees que culturalmente hoy en día es mucho más aceptable que ir a lo fácil y poner, oye, ChatGPT, hazme un TFG con estas características, en lugar de sentarme yo, hincar los coros, ir a la biblioteca, buscar información, buscar bibliografía y decir, yo voy a hacer mi TFG o esta práctica o tal por mi cuenta? ¿Qué está fallando ahí? ¿O en qué estamos socialmente, culturalmente, por qué tendemos hacia una cosa y no a otra? Que haces muy buenas preguntas, pero muy difíciles. Tienes altas expectativas conmigo por algún motivo. Y yo solo traigo a lo mejor y lo mejor está aquí. Vale. Es complicado. Es decir, aquí hay dos líneas y yo tengo muchos, generacionalmente muchos de mi quinta han acabado en el profesorado. Y hay como dos pulsiones, ¿no? Humberto Eco tiene un libro que habla de los apocalípticos e integrados, ¿no? Son como dos tendencias, dos reacciones. En su caso era en el siglo XX hasta la aparición del mass media, de los medios de comunicación de masa. Los apocalípticos lo veían como el final de la cultura de siempre, ¿no? Una herramienta de manipulación masiva de las multitudes. Y los integrados diciendo, bueno, esto existe, tiene éxito, funciona, a la gente le gusta, voy a integrarme, claro. Y voy a utilizarlo y participar para hacerlo para el bien o para lo que yo creo que es mejor, ¿no? Con la inteligencia artificial es un poco también como test de Rorschach para la gente ahora, ¿no?
quien está en una posición a lo mejor más conservadora, de que deberíamos mantenernos, incluso hay gente que está en posiciones reaccionarias, tendríamos que volver a como hace 20 años, hace 30 años. Tienen ¿no? Tienen, digamos, el colmillo afilado ante cualquier cambio que pueda proporcionar la inteligencia artificial. Y luego hay gente que está más por, bueno, esto existe para formar parte del paisaje, ecosistema, vida de la gente y de la sociedad, por lo tanto tenemos que empezar a adaptarnos. Mi pensamiento, sin ser un especialista educativo, es que hay una parte de la educación que, aunque tú uses herramientas, tienes que entender cómo funcionan para saber cuándo usarlas y cuándo son aplicables, ¿no? Okay. Entonces, el ejemplo que pone mi generación siempre es la calculadora. Es decir, este chico que está estudiando matemáticas, ¿le dejamos la calculadora o no se la dejamos? Porque, por un lado, la calculadora hace las matemáticas mejor que tú. Claro. Pero, por otro lado, si has delegado demasiado en exceso en el dispositivo, de repente tú no entiendes qué estás haciendo ni cuándo aplicarlo y al final no se produce el aprendizaje. Creo que con ChatGPT y con los sistemas de IA y todo lo que venga a partir de ahora, vamos a tener un dilema similar. Fíjate que también quien tiene mucho este dilema son los profesores de software, de informática. Es decir, para ser un programador tienes que usar ChatGPT o Copilot o cualquier de estos sistemas. Pues la respuesta corta es que sí, porque cuando vayas al mundo profesional la vas a tener que usar. Claro. Pero la respuesta completa es más complicada. Es decir, es deseable que sepas hacerlo tú, porque solo sabes hacerlo tú, detectas cuando la máquina falla, cuando la máquina te aporta o cuando te da una solución subóptima. Esto yo creo que aplica también al resto de disciplinas. Totalmente, ¿no? De acuerdo. Entonces, yo entiendo que la educación tiene que ser por naturaleza una disciplina conservadora, porque el riesgo de cagarla educativamente fastidias a una generación entera y que los cambios se tienen que adoptar poco a poco. Pero, claro, mi punto sería, una vez que los alumnos tienen esa posibilidad de irse a un ChatGPT, preguntarle, que te escriba prácticamente cualquier tipo de ensayo, tal, tenemos que conseguir un acomodo en el que tanto lo que le planteamos, le pedimos y como evaluamos soslaye y tenga en cuenta esta realidad. Entonces, ahora mismo tenemos una situación en que ChatGPT te da cosas demasiado genéricas, en un lenguaje demasiado Flanders. es que no es Flanders ChatGPT en realidad, ¿no? Sí. Entonces, a lo mejor lo que tenemos que pedir a los chavales es que en vez de usar la redacción clásica, elaboren otro tipo de propuestas. Puede ser, a mis chicos a mis chicas sobre todo le pedían mucho la exposición en vídeo. Vale. Es un recurso, porque también trabajan la presentación y el hablar en público, ¿no? Claro. Sí, sin quitar que hay que desarrollar la escritura, ¿no? Claro. Bueno, también está el examen presencial típico. Es decir, mi impresión es que hay que tenerlo en cuenta. Y luego yo creo que generacionalmente no creo que los chavales ahora sean más vagos o más... yo creo que siempre se ha intentado conseguir el máximo rendimiento con el mínimo esfuerzo. Eso está presente. Humano, eso es perfectamente humano y además en la mayoría de escenarios es conveniente. Total. Es decir, tú imagínate que tú estás en un trabajo profesional, un desarrollo, y dices, bueno, lo puedo hacer de dos maneras. En uno he hecho 20 horas y en otro he hecho 2. Pues tío, como lo óptimo y lo buen trabajo sería hacer 2 horas. A no ser que lo disfrutes mucho, ¿no? Pero bueno, el caso es que me parece humano, no creo que haya un fallo social ahí, simplemente creo que es lo normal. Alguna vez lo he tenido que hacer, cuando tengo que hacer alguna aplicación y tal, le digo, oye, ChatGPT, quiero hacer esto, ponme la versión básica, yo veo, pero es lo que tú decías, ¿no? Y como yo ya tengo el conocimiento, sé más o menos hacia dónde tirar. Es como una herramienta que ayuda a mejorar mi productividad, pero partiendo de un conocimiento de base. Sí. Pero si tú no tienes el conocimiento de base, pues es una herramienta ¿cómo decirlo? No sé cómo se llama esa expresión. Es como un tío disparando a ciegas, algo así, ¿no? Sí. Hay una expresión que es como un mono con 2 pistolas. Exactamente, esa es la que buscaba. Y estás ahí disparando y tal, y no... Porque no sabes realmente qué buscas. O sea, es una herramienta potente que si no le das las instrucciones adecuadas, no te puede ayudar con esa tarea concretamente de la forma más óptima. Pero si tú tienes el conocimiento ya perfilado y dices, esto es lo que quiero conseguir,
y estas son las instrucciones concretas que te voy a dar para conseguirlo, esto explota tu productividad. Claro, fíjate, exponencialmente. hay una idea que yo vengo rumiando, ¿no? Desde que estos sistemas están, los adopto, empiezo tal, ¿no? Que es que la inteligencia artificial beneficia mucho más a la gente que es buena ideando y beneficia menos, incluso, no sé si la palabra es perjudicar, pero de alguna manera iguala a otros con ellos, a los que han invertido mucho en la técnica. Esto nos puede pasar en la ilustración, nos puede pasar en el vídeo, en la escritura, en la composición musical, ¿no? Yo siempre digo, para gente como... Yo siempre doy un ejemplo de Tangana y Rosalía, ¿no? Exacto, me encanta ese ejemplo, por favor, desarrollalo, claro, por favor. yo estuve en el concierto de C. Tangana, en Sí. el primero que dio de la gira esta del Sí, madrileño, sí. en Málaga. Espectacular, lo pasamos Sí. de puta madre, pero vamos, el tío no canta, nada, bailando tampoco. Es decir, pero la ideación completa de cómo él lee un momento social en el que hay ha habido un exceso de frenada en el ámbito cultural hacia cosas exógenas de la cultura del país, y cómo él de repente repesca la canción tradicional española y latinoamericana, las mezcla, las actualiza y de repente te las pone delante de una era disfrutable con los gustos actuales. Claro, esa ideación es brillante, Sí, claro, es genial, claro. ¿no? En cambio, yo decía, bueno, yo veo una actuación de Rosalía y la tía vocalmente se lo ha currado, ha trabajado, lleva desde niña que iba a los concursos y que también como iba a decir como performer, qué coraje me da usar anglicismo todo el rato. No, Bueno, dale, como artista que monta un show, ¿no? Yes, we can. Bueno, es decir, es una tía que baila, que la técnica es súper brillante. Sí. Claro, esto es una comparación injusta porque ella además conceptualmente también es brillante, Es ¿no? brillante. Como desde Claro, el mal querer y todo claro. lo que ha hecho posteriormente, es también una tía en la ideación muy buena. Pero me sirve para poner el ejemplo de que con la inteligencia artificial, si tú has invertido muchísimo en la técnica del dibujo, de la ilustración, de la música, etcétera, de varias disciplinas que ahora se ven afectadas por ella, probablemente la IA no te va a ayudar mucho. Pero a los tanganas que tienen la idea y menos capacidad de bajarla, implementarla y llevarla al producto final, probablemente les beneficie más, ¿no? Pero, dicho esto, y enganchando con otro tema de educación, tienes que saber algo de música, Total. tienes que tener conocimiento de música, tienes que tener un gusto bien formado para que tú le dejes a una máquina de inteligencia artificial y sepas de 2 millones de cosas que puede generarte, cuál es la que tienes que usar, cuál tienes que elegir, con qué las tienes que mezclar, cómo la tienes que integrar y cómo la tienes que presentar. Ese es el punto. Entonces, yo sigo siendo muy escéptico con el paradigma de la sustitución, ¿vale? Y estoy bastante metido en la vagoneta de los centauros o de como lo queramos llamar, ¿no? de que esto más yo lo veo más en el terreno de la herramienta realmente. Sí, yo estoy... A veces dudo, porque veo mucho, digo, dudo un montón, pero yo creo que también está en la línea de la herramienta. Luego está, que claro, todo esto, el tema de la inteligencia artificial, tú porque vives en ese mundo, estás muy informado y tal, cualquier cosa que cualquier persona te diga, te suena normal. Pero hay un gran índice de la población que no sabe, le hablas de inteligencia artificial o de algo que tenga que ver con inteligencia artificial, no me hables de eso, encárgate tú, ¿sabes? Entonces, aquí hay y ahí surgen dos vertientes, ¿no? Gente que se opone a abrirse a estas nuevas tecnologías, y hay otra parte de la población que sabe un poco, sabe mucho de estas tecnologías y ha visto un nicho de mercado y un grupo de personas de la que, voy a decirlo, aprovecharse de alguna forma, ¿no? Entonces yo, hoy en día, voy a ir por el tema de la creación de contenido. Hoy en día hay muchas herramientas que le metes un link de YouTube, te saca los shorts para TikTok y demás, te pone los subtítulos, te pone las imágenes de fondo y demás, herramientas que te pueden localizar palabras concretas en un documento y demás. Como hay mucha gente, hay un gran número de gente en la población, de empresarios o de autónomos que no saben que esas cosas existen o no quieren aprenderlas por lo que sea, hay otro grupo que se está aprovechando oye, edítame este vídeo. No, es que este vídeo me va a llevar 5 horas o 2 semanas o lo que sea y te cobro por él, yo qué sé. Te cobro 1.500 euros por hacerlo, ¿vale? Y es algo que el tío está así tumbado en el sofá, pone el link en una plataforma y le genera todos los cortes. Y ahí no sé
¿Cómo controlamos eso? Y aquí aprovecho y introduzco el lado de la ética, ¿vale? Sé que hay muchos organismos hoy en día que están interesados en regular todo el tema de la inteligencia artificial desde aspectos éticos, legales y mucho más, ¿vale? Partiendo desde abajo, desde el vecino que se aprovecha de su otro vecino porque no es el que menos sabe de inteligencia artificial y quiere sacar beneficio de él, y hasta las grandes esferas. ¿Crees que realmente las legislaciones que se van a hacer serán objetivas o serán pensadas para beneficiar a un grupo, a un gobierno, a otro o como sea? Qué buena, qué buena. Mira, en lo primero yo creo que tenemos una buena piedra de toque con la aparición de Internet y el comercio electrónico. Mira, te puedo contar una historia de que unos empresarios dedicados al coleccionismo en Internet, con los que yo he tenido siempre una relación muy cercana, me contaban que había aparecido hace muchos años ya, principios de la década de los 2000 todavía, ¿no? Hace como 15 años. Había un perfil que era el mundo del coleccionismo es de gente más mayor, muy tradicional, poco digitalizada, pero había unos cuantos más espabilados. ¿Qué hacían estos espabilados? Pues detectaban un precio alto de demanda online y buscaban offline. Es decir, te ibas a la tienda viejo, al rastro y tal, y dices, yo sé que por este libro del 1920 se pagan en online 1.500 pavos. Vale. Y voy por las tiendas de viejo y a ver y si lo consigo por 300 o 400. ¿Por qué? Porque esa tienda no tenía el conocimiento de mercado que daba Internet. Esto fue un periodo de oportunismo, ¿no? De gente viva y gente rápida que hizo un poco de dinero, pero es un periodo. ¿Por qué? Porque Internet, digamos, es un gran rompedor de las barreras de información y de las asimetrías de información. Sí. Que en un ecosistema una gente tenga mucha más información que el resto y aproveche esa situación como tú dices. Además, el mercado te pone en tu sitio. Claro. Es decir, el youtuber cuyos costes sean 10 veces lo de otro youtuber, va a tener mucho más difícil la rentabilidad, o aunque llegue a rentabilidad, tiene mucho más difícil reinvertir en los que los youtubers reinviertan para mejorar, y por lo tanto los que se optimicen mejor van a sobrevivir, ¿no? Entonces, para mí el periodo ahora de que hay espabilados con inteligencia artificial, como aparecen en Reddit, ¿no? Tengo 4 trabajos, tengo todo el mundo engañado y cobro 1 millón al año sumando los 4 trabajos porque creen que trabajo en los 4, ¿no? Vale. Yo creo que es un periodo muy pequeño de asimetría de la información que va a durar lo que va a durar. No le doy mucha no creo que eso tenga mucho futuro en realidad, ¿no? Entonces, bueno, el que quiera y pueda aprovecharlo, pues ahí lo tiene, ¿no? Y luego la regulación es la madre del cordero. Es decir, yo siendo a lo mejor ingenuo, sí, o no, pero creo que hay un interés genuino por legislar bien la cosa, ¿vale? No voy a partir de son malvados, son interesados y tal, ¿no? Dicho esto, ahora mismo hay como distintas velocidades de legislación, como bien sabes, y probablemente Europa vamos a ser los más estrictos, más rápidos y los que presumimos somos los primeros que vamos a poner esto en límite. Yo creo que hay dos cosas ahí. Una es Europa ha escogido ese rol como de gran regulador de la tecnología mundial, y en el caso de la inteligencia artificial además va a regular antes de que los efectos que ellos predicen sucedan. Es decir, ¿cuál es la tesis de la Unión Europea? Es que la inteligencia artificial sabemos qué efectos peligros tiene sobre la sociedad, ¿vale? Somos capaces de anticiparlo, y además esos peligros son estratosféricos, el fin de la democracia, el fin de la civilización, bla, 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 bla. Entonces hay que legislar antes de que suceda. No podemos hacer el proceso legislativo razonable. El legislativo razonable es, bueno, aquí hay una cosa que está sucediendo, tiene efectos benéficos, seguro que va a tener externalidades negativas, pero es muy difícil adivinar qué va a suceder con esta cosa hasta que no se desarrolle. Y cuando se desarrolle, lo sensato sería, vamos a seguir potenciando y permitiendo los efectos benéficos que tiene sobre la sociedad, y por otro lado vamos a esas externalidades negativas, ¿no? Pues vamos a intentar controlarlas o anularlas, ¿no? Entonces, la Unión Europea ha dicho eso, que yo creo que también está en medio de un pánico moral. Este pánico moral tiene que ver con el miedo al desempleo que puede generar la IA, que llevamos con el meme de la inteligencia artificial destructiva, dominadora,
Desde Terminator. Fíjate, si tú empiezas a tirar patato y dices, bueno, Terminator es un ejemplo de eso. Sí. Pero es que Prometeo el nuevo y Prometeo el viejo, los dos Prometeos son ejemplos, o la Torre de Babel, es decir, es un meme que es el ser humano cuando sobrepasa los límites y llega al nivel de los dioses, se cede, es soberbio, ¿no? Cuando pretende tener ese poder, es castigado por la divinidad o por la propia rebelión de la máquina que se vuelve en contra tuya, ¿no? Entonces, es un meme que ha conectado tanto con la especie humana que llevamos incorporado culturalmente miles de años. Entonces, es una forma de pensar. De hecho, hace poco, hace un tiempo, según la publicación de este podcast, salió uno de los últimos modelos de OpenAI, Sora. Sora. El que genera los vídeos y que te dejó a todo el mundo con el culo torcido. Salió ayer, ¿no? Creo, ¿no? Hace 10 horas. Bueno, hace una... Según grabamos, yo me estaba poniendo diciendo cuando lo escucha la gente, hace días. Fallo mío, chicos. Hace tiempo. Pero si ahora que estamos grabando, Sora salió... Yo ayer lo vi a las 10 horas de salir. Sí. Y ahora llevará, ¿qué? ¿24 horas por ahí? Por 24 horas. Sí. Claro, fíjate, incluso en entornos muy tecnológicos, yo me voy a Hacker News, que es como una web donde están los programadores de Silicon Valley discutiendo sus cosas. Y había preocupación, miedo, rechazo. Es decir, está muy integrado en la sociedad y mira, si algo son buenos los políticos en olfatear esto. Porque les interesa ganar elecciones. Claro. Y si olfatean esto, van a estar más en contra de la inteligencia artificial, porque creo que en las... si me permite la expresión, lucha de élites tecnológicas versus la lucha de élites humanísticas, que se ejemplifica mucho en lo que ha pasado con Twitter y Elon Musk, los discursos de los medios de comunicación contra las tecnológicas, etcétera. En esa influencia de la opinión pública, la lucha, la élite humanística o del medio tradicional pierde todavía más fuerza que la industria, que la élite tecnológica, ¿no? Y entonces yo creo que ese discurso se está teniendo bastante más recorrido. Ya para nosotros, para las élites, bueno, seguirán luchando entre ellas. Pero para nosotros, las personas de a pie, hoy en día con todo el tema del deepfake, o sea, que con la inteligencia artificial pueden poner tu cara y parece que estás cometiendo tú el delito a pesar de que no has sido tú, con la inteligencia artificial tiene muchas ventajas, como hemos mencionado antes, pero también tiene muchos peligros. ¿Cuál sería el tip práctico? Al igual que le puedes decir a una persona, oye, para que no te lleguen virus al ordenador, no te metas en páginas que no tengan, por ejemplo, el candado de seguridad cuando estás navegando en Google, por ejemplo, ¿no? ¿Algún tip práctico para que una persona no sea víctima de algún delito causado por la inteligencia artificial? Algo práctico que pueda hacer cualquier persona. Vale. Mira, yo creo que hay una cosa que vamos a desarrollar que con el vídeo, el audio y las fotos vamos a tener que meterlo o tratarlo de la misma forma que los textos. Si tú un texto en internet, ¿cómo te lo crees? Tú lees una cosa en internet, ¿cómo sé que es verdad o no es verdad? Lo primero que hace cualquier persona con dos dedos de frente es decir, voy a ver quién lo ha escrito. Es decir, qué fiabilidad, qué autoridad, qué prestigio, qué credibilidad me otorga esta fuente. Si lo escribe alguien o una institución en la que tú confías, pues le das la credibilidad de esa institución. Ahora mismo cualquier vídeo en internet te lo crees. Claro. Porque está grabado, grabaron la realidad. Lo que vamos a tener como consejo práctico es empezar a hacer eso. Por eso yo creo que además a la gente que ya tiene prestigio, credibilidad y visibilidad en internet, la inteligencia artificial no le perjudica tanto. Porque si tú ya eres creíble, de repente todos los nuevos desconocidos van a pasar a ser menos creíbles. Van a tener más duro que ganarse esa fiabilidad de la gente. Vale. Entonces, hay un consejo práctico que es todo lo audiovisual tenemos que ponerlo en el cajón del texto, que es me lo creo según quien me lo esté diciendo. Vale. Luego hay una cosa para los timos, que en el podcast nuestro, en el de monos estocásticos, siempre tenemos mucho cachondeo. Es decir, ten una frase de seguridad con tu familia. Es decir, en las familias pasa una cosa, que es que en todas las familias hay memes. Sí, sí. Vale, por ejemplo, ahora hay un meme en mi familia que es mi hija, todas las canciones las canta con la voz de Shakira. Vale. Entonces ella mete, no voy a hacer la imitación por no bajarte, por favor, hundirte la audiencia del podcast, pero un día traeré a Mirabela. No, la subirás. En la siguiente versión viene ella, me acompaña. Entonces ella tiene ese meme que es hacer la gracia de decir que toda canción que sale en cualquier lado, la sintonía de un programa, pues la hace con la voz de Shakira. Pues usa un meme de tu familia para saber quién es quién.
¿Por qué? Porque el timo habitual ahora es, soy tu hijo, me he quedado sin dinero, no puedo llamarte porque No es sé una qué. herida en la garganta, no sé, Ujú. pues, inventos de este tipo, mándame dinero inmediatamente a esta cuenta o moriré. Y yo digo, no tengo hijos. Si quieres te ayudo a buscar a tu padre, pero yo no. Bueno, total, que eso hasta era un truco bastante chusco, Sí. poco sofisticado, Sí, más sí. bien de fuerza bruta muchas El veces. típico, el príncipe nigeriano y esa cosa. Sí. Por ahí viene, sí, sí. Sí, pero bueno, que también se lo han hecho a CEOs y directores Sí, 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 financieros sí, de empresas. totalmente, totalmente. Ahora eso puede ser más sofisticado porque puede ser grabado, Mm. porque si tu hijo tiene un TikTok o tiene un YouTube, pueden grabar la voz, enseñarle a una IA a hablar como tu hijo, y tu hijo de voz te manda un mensaje de audio. Ujú. Puf, eso es muy creíble. Ahí le Entonces, pides la frase de seguridad. claro, Vale. tú cuando, además que no te, ni que se la tengas que pedir, ¿no? Que simplemente Vale. cuando hay una urgencia, un problema y tú me quieras avisar, me tienes que dar la frase de seguridad. Pues la frase de seguridad puede decir, el mejor jugador de España es Roberto del Málaga. Muy Eso bien. una IA nunca lo diría. Piénsalo. Poner bien a un jugador del Málaga. Eso la... Pedimos perro al mala. No, y aquí haciendo amigos, haciendo amigos. Bueno. Bueno, era un ejemplo. Un ejemplo hipotético. Un ejemplo hipotético. Ya todos sabemos que Roberto Roberto balón es de oro. El balón de oro es No, no. mejor. Yo creo que Roberto va a llegar al nivel del gran delantero histórico del Málaga, que es Basti. Ujú. Y yo creo que con eso el mítico paleño se verá reencarnado. Un saludo a Roberto. Un saludo a Roberto. Bueno, antes de terminar, acabas de mencionar el podcast Monos Estocásticos. Quiero Sí. que hables un poco más de él. Es un poco donde habláis de inteligencia artificial. Sí. Habláis, o sea, vosotros escudriñáis, la abrís la mitad, le hacéis una lobotomía, etcétera. Quiero que cuentes un poco más sobre el podcast, dónde os pueden escuchar, dónde os pueden ver, etcétera, etcétera. Vale, pues es un podcast más clasicote, que no tenemos la producción tan chula como tenemos aquí. Es pequeño, un Bueno, estudio que, bueno... Bueno, hacemos lo que podemos, y que es más podcast clásico de audio. Entonces, lo grabamos en vídeo y lo subimos por si alguien nos descubre por ahí, pero nuestro producto es audio. Y entonces en cualquier cliente, cosa que se use para escuchar podcast, pues buscas Monos Estocásticos, en iVoox, Spotify, el podcast, el que uses, Pocket Cast, nos encuentras con... Ya, nos pusimos un nombre a la par de original, un poco tontorrón, pero tiene la parte buena de que es fácil encontrar, ¿no? Quiero que explique esta parte a la audiencia, lo de estocásticos, porque era monos estocásticos, porque era así resumidamente. Es un nombre muy interesante. Es que hay un paper, un documento técnico Sí. muy famoso de la historia de la inteligencia artificial, de esta generación de inteligencia artificial, que se llamaba Los loros estocásticos. Vale. Que un conjunto de investigadoras escudriñaba y analizaba los modelos grandes de lenguaje, que son las inteligencias artificiales como la que hace posible ChatGPT, y decía, estos modelos, estos de inteligencia artificial, no son realmente inteligentes. Claro. Simplemente son loros que, de alguna manera, repiten el lenguaje y son estocásticos en el sentido de que son aleatorios, son impredecibles. Exacto. Entonces era un documento bastante crítico que alertaba sobre, oye, no pretendáis que esto es inteligencia de verdad al nivel superior del que hemos hablado. Esto ahora mismo está muy discutido en el mundo de la inteligencia artificial y nosotros nos pusimos que nosotros éramos monos estocásticos, ¿no? Porque éramos homínidos y también un poco aleatorios. Claro. Pero la tesis de estas investigadoras es probablemente una de las discusiones más interesantes de la inteligencia artificial actual. ¿Por qué? Porque los que creen que vamos a llegar a la AGI dicen lo siguiente. Cuando tú aprendes el lenguaje y aprendes todo de estos millones de textos de Internet, no solo estás aprendiendo a decir la siguiente palabra, sino que estás almacenando una visión del mundo, de los patrones del mundo y de cómo funciona el mundo. Y por lo tanto, en estos sistemas tan grandes, no solo tendremos las características que hemos diseñado, sino que emergerán otras características más especiales. Esto es intentando hacer una analogía con el ser humano. El ser humano, hay un primatólogo, neurocientífico, que a mí me gusta mucho, que se llama Robert Sapolsky, muy recomendable. En YouTube hay un montón de charlas, están los libros por ahí, ¿no? Pero Sapolsky hace un estudio de cómo inteligentes somos los homínidos y dice, mira, los bonobos llegan hasta aquí, los monos capuchinos, los gorilas, los chimpancés, ¿no? Y de repente hay un salto evolutivo en el ser humano que es mucho más inteligente que los demás. Y este salto evolutivo se consigue con una evolución genética que es más neuronas.
más cantidad. Entonces, ¿qué pasa con el fenómeno de la inteligencia y la conciencia? Que no está en una neurona, que no está en una conexión de una neurona con otro, sino que del sistema complejo emerge esa característica. Entonces, los emergentistas, por llamarlos de alguna manera, de la inteligencia artificial, dicen, en lo artificial, si en lo biológico ya ha pasado, en lo artificial lo lograremos. Vale. Con modelos más grandes, con más pesos, con más neuronas, ¿no? Y con más conexiones y con más datos, haciéndolo más gigante, emergerá la verdadera inteligencia de nivel humano. Porque hay una representación del mundo y solo haciéndolo más grande será más inteligente. ¿Qué es lo que ha pasado hasta ahora? Pues que los modelos de GPT-2, A3, A3,5 y A4 cumplen un poco este patrón. Todos han sido más grandes y todos han sido más brillantes, han manejado mejor lenguaje y se han equivocado menos. Es verdad. Pero aquí la mala noticia para los que dicen que la IA tiene un crecimiento exponencial es que muchos sistemas tienen un crecimiento exponencial al principio, pero llega un momento en que tocan un techo tecnológico. Esa es una de las grandes dudas y grandes debates que hay sobre la inteligencia artificial. Es como el pavo en Navidad. El pavo lleva un año viviendo en una familia. El ejemplo típico americano. En España se pondría el cerdo con San Martín. Pero bueno, nos da igual. El pavo dice, jolín, todos los días viene esta familia, es fantástica, todos los días me cuida, todos los días me da de comer, me llevan al veterinario cuando me enfermo, estoy calentito. Entonces, ¿cómo predice que es el futuro el pavo? Pues predice que el día siguiente le van a tratar igual. Pero llega Navidad y llega su benefactor, le corta el cuello, lo despluma, lo descueza, lo mete en un horno y se lo come. Dios mío. Por lo tanto, es verdad que la expectativa de que, fíjate, si la IA hace ahora esto, en el futuro, o por ejemplo, imagínate que tú mañana te casas, ¿no? Te pones ahí el traje de novio, una chica consigue llevarte al altar, enamoradísimo, y dice, vamos a hacer una predicción. Bien dicho, consigue llevarme, porque yo voluntariamente no voy. Claro, entonces traemos un científico de datos. Bueno, día 1, ESPE 0 bodas. Día 2, ESPE 1 boda. Día 3, pues ESPE se casará 2 veces. Claro. Lógicamente, ¿no? Claro. Es la predicción de la curva. Claro. Entonces, los modelos son modelos y la realidad es la realidad. Y el mapa no es el territorio. Y eso de que siempre va a crecer exponencialmente, ojo, cuidado, porque todo desarrollo tecnológico llega a un techo. ¿Está muy lejos, está muy cerca? Yo creo que esa es la pregunta. Pues muy bien, pues yo creo que es la mejor forma de ir cerrando. Con tu boda, claro. Con mi boda, a ver. Acuérdate de mí, yo querré estar en esa boda porque ya hemos sido los primeros que hemos hablado de tema. Claro, ya si alguna mujer consigue secuestrarme y llevarme al altar, pues tú serás el padrino, desde luego. Pero he dicho mujer, hombre. Bueno, en mi caso serán mujeres. Algún hombre le ayudará a meterme en el saco y eso, pero. Bueno, Antonio, ha sido un placer contar contigo. Recuerdo, Antonio Ortiz, le tenéis en LinkedIn, que casi a la semana publicas información muy actualizada sobre inteligencia artificial. También pueden escucharte en Monos Estocásticos, el programa que tenéis disponible en todas las plataformas de audio. Y nada, nosotros somos la 24 Podcast. Gracias por compartir ese tiempo con nosotros. Siendo sábado, sé que ha sido complicado. Muchas gracias por estar aquí. Nosotros hemos estado aquí emitiendo en la Color Comunitaria, en la 107.3 FM. Esto ha sido la 24 Podcast y todo esto ha sido posible, si nos habéis podido escuchar con tanta nitidez y nos habéis podido ver con tanta fluidez, es porque tenemos en el equipo técnico, como no, a la magnífica Tania Ortega. Yo soy vuestro amigo y vecino Expe Abomo. Nos vamos despidiendo, nos vemos en un próximo capítulo de la 24 Podcast. No dejéis que os secuestren para casaros y cuidaos mucho. Chao. Chao, Mix.